Hoy hablaremos de los tragafuegos. Ingerir fuego es el acto de poner un objeto en llamas en la boca y extinguirlo, así de simple. Un devorador de fuego puede ser un artista callejero también, parte de un espectáculo secundario o un acto de circo formal. Pero también ha sido parte de la tradición espiritual en la India. La ingesta de fuego se basa en la extinción rápida del fuego en la boca o en las superficies tocadas o en los efectos de enfriamiento a corto plazo de la evaporación del agua en la superficie de la fuente del fuego, generalmente con un bajo porcentaje de alcohol mezclado en el agua o saliva en la boca. Esto permite encender un pañuelo húmedo o una cuenta de dinero sin que se queme. Cerrar la boca o cubrirla con un golpe de mano corta el oxígeno del fuego. Soplar sobre él puede eliminar el área de reacción muy delgada de la fuente de combustible y así extinguir el fuego en algunos casos donde el aire soplado es más rápido que el frente de fuego y la llama es lo suficientemente pequeña como para ser eliminada por completo por un soplido. La llama en sí no es una llama fría y los artistas no usan ningún otro material además del combustible. Ciertos materiales se evitan al hacer el truco, como los materiales que pueden encenderse fácilmente, derretirse o almacenar el calor y soltarlo más tarde. Estos incluyen velas de parafina, plástico y una gruesa cuerda multiproceso. Comer fuego era una parte común de los faquires en la India para mostrar sus logros espirituales. Después se convirtió en una parte de los actos secundarios de finales de la década de 1880 y se consideraba como una de las habilidades de nivel de entrada para los artistas secundarios. Aunque los ejecutantes de fuego muy hábiles, como aquellos que pueden usar la transferencia de vapor, difíciles y peligrosos y producen grandes respiraciones de fuego, se consideran iguales en la comunidad del circo por su habilidad y devoción a su arte. Además de las precauciones de seguridad contra incendios y algunos consejos prácticos sobre las leyes de la física, es decir, el aire caliente sube, hay pocos secretos para comer fuego. Las antorchas no arden con llamas frías ni hay ninguna sustancia especial en la boca del artista que no sea saliva. En cambio, es el corte del oxígeno de la llama lo que lo extingue y la evaporación de la saliva con el agua en la solución alcohólica que mantiene frías las superficies cercanas mientras todavía están ardiendo. Aún así, de acuerdo con las memorias de Daniel Mannix del año 1951, el verdadero secreto para comer fuego es el dolor duradero. Él menciona que tolerar ampollas constantes en su lengua, labios y garganta también es necesario. Muchos otros comedores de fuego descartan esto, alegando que un devorador de fuego experto no debería quemarse. El método más común para realizar actos de comer fuego de forma segura se basa en el hecho de que lleva tiempo transferir el calor y que el calor aumenta en el aire. La ingesta de fuego y la respiración por fuego es una habilidad que debe pasar de un maestro experto a un estudiante apropiado, y casi todas las enseñanzas incluyen instrucciones sobre primeros auxilios, seguridad contra incendios, química y otras habilidades apropiadas. La ingestión accidental de combustible o una técnica inadecuada puede llevar a una condición conocida como neumonía grave del comedor de fuego. Además, los combustibles desmineralizan el esmalte de los dientes. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.